buenas noches. Bienvenidos a este programa especial, 2013, el año que cambió a México. Desde el arranque de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto demostró habilidad en la conducción política. Logró sentar la mesa a las principales fuerzas políticas del país para privilegiar las coincidencias sobre las diferencias. El resultado fue el Pacto por México. 95 compromisos basados en 5 acuerdos que dieron como resultado las reformas educativa, de telecomunicaciones, laboral, de transparencia, penal, financiera, hacendaria, político-electoral y reforma energética, entre otras. Así el presidente Enrique Peña Nieto logró lo que muchos de sus antecesores no habían podido, una serie de reformas de gran calado que sin duda son la base para tener un nuevo y mejor país. Acompáñenos en este recorrido por los momentos más importantes del año que termina. Es el regreso del PRI a Los Pinos, luego de 12 años de gobiernos panistas. Termina conteo de votos, Peña Nieto gana las elecciones. Así lo consignan las cabezas de los medios nacionales e internacionales. Con 38.21% de los votos sobre el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo 31.59% de los sufragios. Enrique Peña recibe la constancia de mayoría, la levanta, al tiempo que los flashes y las cámaras capturan la imagen. En ese instante, deja de ser el abanderado de la alianza PRI-Partido Verde. Entró como ciudadano y salió como presidente. Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Es la llegada al palacio. Se abre paso entre abrazos y palmadas. Ahí viene el presidente, grita una voz entre la concurrencia cuando se le ve aproximarse. Él saluda, así a cada paso, hasta llegar al salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde ya le aguardan. La corbata no es roja, es color plata. Apuntan que lleva lectura, que es para mandar la señal de que gobernará para todos, no solo para los partidos que lo llevaron al poder. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 de nuestra Carta Magna, protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. La bandera de México le abraza el pecho en forma de banda presidencial. El himno nacional retumba en la cámara baja de candiles brillantes. La asunción está consumada. Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. El presidente de la República presenta su gabinete. Así el primer capítulo de una historia que habrá de contarse en los libros y que forma parte de la vida de la República y de sus instituciones. Habrá distintos enfoques, apreciaciones sobre el mismo proceso o la coyuntura, pero hay un hecho contundente. Es la silla del águila y está sentado en ella Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Selene Ávila, Proyecto 40.
El 2 de diciembre, un día después del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las principales fuerzas políticas del país y el presidente de la República firmaron juntos un acuerdo, el Pacto por México. Un convenio político inédito para transformar al país, más allá de las diferencias partidistas. La firma del Pacto por México demuestra que los mexicanos sí podemos ponernos de acuerdo. Es prueba inequívoca de que con voluntad política y visión compartida de futuro, la transformación de nuestro país será posible. Más allá de buenos propósitos, es esta una iniciativa visionaria que nos permitirá construir el futuro a partir de objetivos compartidos por las distintas expresiones políticas. Se contemplaron 95 compromisos basados en 5 acuerdos. Ser una sociedad de derechos y libertades, crecimiento económico, empleo y competitividad, seguridad y justicia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y gobernabilidad democrática. Por primera vez se logra un acuerdo que no surge de la necesidad de enfrentar una emergencia, sino de la voluntad explícita de transformar al país. En tan solo 2 meses, el pacto rindió sus primeros frutos, la reforma educativa. La reforma es noble y no tiene enemigos declarados más allá de quienes se opongan a la mejora de la calidad de la enseñanza. Durante sus primeros 11 meses de vida, del pacto emanaron los acuerdos que sacaron adelante las reformas de telecomunicaciones, laboral, transparencia, penal, amparo, financiera, hacendaria y político-electoral. Hasta que a finales de noviembre, el PRD se levantó de la mesa del Pacto por México bajo el argumento de que el PRI y el PAN realizaban acuerdos ocultos para aprobar la reforma energética. Nosotros estamos fuera del pacto y seguiremos fuera del pacto si no se corrigen estas claras anomalías, estos claros atropellos. Quienes están violando sus preceptos son ellos, no nosotros. Y si todavía se le mueve una patita y no le quieren dar el tiro de gracia, entonces que rectifiquen. Si no, harán eso. Ellos matarán al pacto. A pesar del rompimiento, las reuniones del Pacto por México continuaron en diciembre, con la presencia de representantes de las 3 fuerzas políticas, y la reforma energética también salió adelante. 2013 será el año marcado por los acuerdos políticos, por las reformas que México había negociado infructuosamente desde el siglo pasado. Negociaciones que surgieron del Pacto por México, Proyecto 40. El Pacto por México cumplió el propósito, el objetivo final era la reforma madre del presidente, que era la reforma energética. Pues el Pacto por México podrá seguir de palabra, pero ya es inservible para efectos prácticos, porque aún cuando hubiera algunas reformas quedaron tan resentidas las confianzas, pues la parte subjetiva de la política que lamentablemente también afecta, ya no se podría, tendría que reconstruirse la confianza y la certidumbre de los actores que se sientan en la mesa del Pacto por México. Creo que cumplió con creces su propósito. A finales de este año, el presidente Enrique Peña Nieto consiguió lo que muchos habían intentado sin éxito: la reforma energética que permite la participación de la iniciativa privada en el sector y también permite que el petróleo siga estando en manos de los mexicanos. La joya de la corona este año es la reforma energética, calificada por analistas y especialistas como la más importante en los últimos 20 años en México.
Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón lo intentaron sin éxito. Fue el presidente Enrique Peña Nieto quien logró obtener una reforma energética integral en el primer tramo de su gobierno. Fue justo un guadalupano 12 de diciembre cuando el Congreso logró la mayoría necesaria para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El camino no fue fácil. En las cámaras fueron necesarias 60 horas de debate, tomas de tribuna, reyertas parlamentarias, striptease legislativo y acusaciones de hipocresía y amargura. Bueno, a mí me llama mucho la atención que la izquierda diga que no se analizó y que no se discutió. Perdón, fueron prácticamente 30 años en los que se estuvo analizando la necesidad de transformar el sistema pues energético, propiamente lo que es el petróleo y la electricidad, y hoy le hemos dado a los mexicanos esta reforma tan importante. La reforma permite que empresas privadas participen en el sector energético a través de contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, así como contratos de licencia, donde el inversionista privado tendrá que pagar por el producto una vez extraído del subsuelo. Sin duda, la gran reforma en materia económica, una reforma que va a permitir que haya mucho mayor inversión productiva, que crezca la economía, que se generen más empleos y algo que es muy importante, que disminuya el costo, que disminuya el precio de los energéticos, de manera señalada y de manera muy específica, que baje el precio de la luz. Otro punto que contiene tan ambiciosa norma constitucional es que el sindicato de Pemex saldrá del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Además, se modificó el nombre al Fondo Petrolero para quedar como Fondo para la Estabilización y el Desarrollo, que será el encargado de recibir los ingresos producto del petróleo sin impuestos y definirá su distribución. Legisladores del PRI y Partido Verde resaltaron que esta reforma de ninguna manera implica la privatización de Pemex. Implica que tenemos primeramente un presidente de vanguardia, un presidente de la República que le está apostando todo a estas grandes reformas que tenían más de 20 años que se habían pospuesto. Inclusive la popularidad que tiene Enrique Peña Nieto la puso sobre la mesa, la puso en juego para que pudiéramos nosotros debatir y construir estas reformas. Analistas y especialistas reconocen que la reforma constitucional permitirá atraer un mayor número de inversiones para nuestro país, dándoles certidumbre jurídica en un sector fundamental como es el energético. Proyecto 40, Marina Núñez Luna. México debe aprovechar la generosidad que ha tenido la naturaleza y que ahora la política también debe acompañarle para que México pueda aprovechar de manera exitosa, suficiente, su riqueza energética. De no convertirnos en un país que explote de manera más amplia, racional y sobre todo que le dé a nuestro país condiciones de mayor competitividad por la oferta de recursos energéticos o de insumos energéticos, México perderá competitividad. Es la primera vez, pues, que en muchos años, que un presidente de la República asume incluso, como se conoce en el argot, el costo político para que México avance, para que atraiga nuevas inversiones de muchos miles de millones de dólares, se creen nuevas fuentes de empleo y también se agregue al menos un punto porcentual anual a la producción de bienes y servicios, le hace Producto Interno Bruto. Todos los partidos políticos, padres de familia y hasta los maestros sabían que era no solamente necesario, sino que era urgente reformar al sistema educativo. Y ese fue precisamente el primer compromiso que materializó el Pacto por México. La toma cotidiana del carril central de Reforma, el campamento del Zócalo, el del Monumento a la Revolución, más marchas, más bloqueos, pero no hubo presión que les funcionara. Otra reforma, no la del paseo, sino la constitucional, fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, la educativa, y también se aprobó su legislación secundaria.
La Ley General del Servicio Profesional Docente. Sé que hay voces que señalan que no ha habido un proceso exhaustivo. Lamento no coincidir. Habrá de establecer criterios académicos para el ingreso, para la promoción, para el reconocimiento y también para la permanencia de los nuevos maestros directivos y supervisores. Algunos de los puntos más destacados de esta ley son: los maestros serán evaluados por lo menos una vez cada 4 años, previa capacitación. La tercera es la vencida. Si no pasan el primer examen, tendrán 2 oportunidades más. Serán capacitados y evaluados, pero si vuelven a reprobar, los remueven de la enseñanza. 3 meses antes podrán conocer los criterios para ser evaluados. Crea un sistema nacional de evaluación con rango autónomo. Si los maestros no acuden a la capacitación, es causal de despido. Adiós. Si faltan 3 veces sin justificación, también serán despedidos. Y si se van de comisión, ya no podrán cobrar. Esto significa, lisa y llanamente, que se acabó esa práctica que tanto afecta y molesta a todos los mexicanos, la de los maestros que cobran sin trabajar solo porque están comisionados en tareas distintas a las de educar a nuestras niñas y niños. Humo blanco en el Congreso, en la SEP, en el Instituto Nacional de Evaluación. Habemos reforma educativa y leyes secundarias. En el marco del Pacto por México, la primera reforma fue la educativa y es la única que ha logrado el ciclo completo. Constitución, 2 leyes especiales, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y las adecuaciones a la Ley General de Educación. Es la única que ha cumplido el ciclo completo. Selene Ávila, Proyecto 40. La reforma educativa marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas. El gobierno de la República no va a permitir retrocesos en su aplicación. Ningún intento de presión podrá o pondrá en riesgo la formación y desarrollo de las nuevas generaciones. Lo importante de la reforma educativa, quizá la más trascendente de todas, casi a la par con la energética, es que se ha iniciado el cambio en materia educativa en el país. No puede ser la desgracia que significan las escuelas públicas, donde los niños en muchos estados de la República no adquieren conocimientos mínimos para poder defenderse en la vida y abrirse paso en su futuro personal. Estamos con esta educación pública, sobre todo en ciertos estados donde es la situación más acuciante, donde es peor el nivel, están condenados a ser miembros del comercio ambulante, están condenados al desempleo o a irse de braceros a un país ajeno. Entonces, creo que empezar por contar las escuelas, contar los maestros, no sabemos cuántos son, se van carretadas de dinero, casi la 1/4 parte del gasto programable se va a educación y no sabemos en qué se gasta, pero sí estamos seguros en que se gasta muy mal. Hay que empezar con este cambio, que los profesores ganen primero que sean evaluados, que sean contados, que las escuelas sean contadas y que se ganen los ascensos mediante concursos, que las plazas sean llenadas por concurso público y que los directores de las escuelas no los ponga el sindicato. Creo que se ha recuperado la rectoría del Estado en materia educativa, pero al costo de 1 o 2 generaciones perdidas. Las reformas emprendidas en este primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto también pasaron por los cambios en el sistema político electoral. Se busca dar mayor poder a los ciudadanos y también modernizar los órganos electorales. Una de las reformas más postergadas durante la historia política contemporánea de nuestro país es la político-electoral, que por fin fue aprobada justo un viernes 13 de diciembre. Tras largas discusiones, la reforma vio la luz
al final del túnel legislativo. Entre los principales cambios está la sustitución del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral, el cual asumirá gran parte de las facultades de los órganos electorales estatales, tales como la designación de sus funcionarios, fiscalización de recursos de campaña, democracia partidista y pago a proveedores, entre otros. También aumenta el número de consejeros electorales federales al pasar de 9 a 11. Otro punto fundamental, acariciado y debatido largamente por los actores políticos, es la reelección, que en esta reforma solo se permitió para diputados federales y locales, así como senadores y alcaldes. La reelección para legisladores, alcaldes y senadores será válida a partir del 2018. Únicamente en América Latina, México y Costa Rica son los dos únicos países que no tienen la reelección. La reelección me parece que es importante. Finalmente va a ser la decisión del propio electorado, va a ser la decisión de los mexicanos quienes decidan si votan, si reeligen o aprueban a un diputado, a un senador, a un alcalde, a un diputado local. Esto, por supuesto, es una demanda, es un logro que nosotros alcanzamos. ¿Por qué? Porque sin duda va a profesionalizar el trabajo que hacen todos aquí, porque les da tiempo a los legisladores de tener una continuidad en los proyectos que tienen. Los partidos también acordaron que el porcentaje para que un partido político mantenga su registro pase del 2 al 3% de la votación nacional, contabilizando solo sufragios válidos y no totales. Finalmente, otra de las aportaciones de esta reforma constitucional es la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República, que para analistas permitirá una verdadera autonomía en materia de impartición de justicia. Proyecto 40, Marina Núñez Luna. Yo creo que la reforma política es una reforma de luces y sombras. Hay aspectos, me parecen, muy importantes. La reelección es uno de ellos. Hace muchos años que había una demanda de distintos sectores sociales porque se pudiera permitir la reelección, porque es una forma de juzgar el desempeño de legisladores, de presidentes municipales, de poder trabajar con más tiempo también, pero al mismo tiempo de obligar a acercar a esos funcionarios con la ciudadanía. Ese me parece un punto muy importante. No me gusta lo del Instituto Nacional de Elecciones en un sentido, no me gusta porque se desarticula el IFE, que es una de las grandes instituciones que se han creado en los últimos 25 años en el país. Por supuesto que hay que regular y hay que trabajar intensamente para evitar los abusos que ha habido en elecciones en distintos estados. El jefe del Ejecutivo sabe que millones de mexicanos requieren de mayor apoyo. Por eso impulsó la reforma hacendaria, para redistribuir mejor el gasto y ayudar a los que menos tienen. Hay decisiones que son difíciles de tomar, pero que son necesarias y urgentes para sacar adelante al país. Es uno de los argumentos esgrimidos para la aprobación de una de las reformas más polémicas de todos los tiempos, la hacendaria. Y detrás de ella, un pacto y un puente, el de negociación, para poder alcanzar los consensos, decenas de horas de análisis y debate. Madrugadas que llegaron y se fueron, hasta que el humo blanco salió de ambas cámaras. Una reforma que incluyó gravar las operaciones en la bolsa con un 10%. Homologar el IVA en las fronteras al 16%. La reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal contribuye de manera amplia a que los actores en el sistema tributario contribuya al fortalecimiento de las finanzas públicas de nuestro país. Paquete fiscal para 2014. Entre los cambios que los senadores hicieron a los diputados estuvieron que no se fondee el recurso de desempleo con recursos de la subcuenta de vivienda de los propios trabajadores. El aumento de 5 a 8% en la comida chatarra, el famoso impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, y el alza en refrescos.
con los que, en proyección, la Secretaría de Hacienda obtendrá el próximo año 134.441.6 millones de pesos. Una parte que yo tengo que reconocer como importante es la parte de gravar con 1 peso al litro de refresco. Esa parte, bueno, pues fue una iniciativa que yo presenté y tiene que ver más con la salud y la prevención de las 80,000 muertes que tenemos cada año solo de diabetes en el país. Así explican a la población en qué se van a usar sus impuestos. Aseguran que estos se ejercerán de manera eficaz, eficiente y transparente. Es muy sencillo. A nadie nos gusta pagar impuestos. En ningún país. Es una reforma que está compuesta por muchas leyes que en determinados momentos se polemizó en algunas zonas del país, pero que a final de cuentas trae un nuevo contexto, trae un nuevo esquema, una nueva infraestructura, nuevos soportes para poder salir adelante. No es una reforma aislada. Hay una realidad de la que debemos partir. Con las nuevas contribuciones que se esperan obtener, el gobierno mexicano va a tener manera de distribuir mejor los recursos para poder financiar mejor algunos programas sociales. Selene Ávila, Proyecto 40. Debo decir, el gobierno asume el costo que esto pueda tener en la reforma hacendaria, porque cuando se trata de cobrar impuestos o de imponer nuevos impuestos o de eliminar exenciones o tratamientos preferenciales de nuestra legislación fiscal, evidentemente esto de ninguna manera resulta popular. Por eso se llaman impuestos, porque están hechos para que al final de cuentas haya una contribución a que el Estado tenga una mayor capacidad financiera de generar beneficios para sus habitantes. Haciendo un proceso de transición importante. De entrada, podrías tú pensar que al subir impuestos va a haber una desaceleración económica. Sin embargo, la propuesta conllevó la ampliación del déficit temporalmente y con graduación en su baja hacia los siguientes años, con el objeto de compensarlo, de tal manera que se reactive la inversión en 2 de los frentes que nos lastraron muy fuertemente el año anterior, que son vivienda e infraestructura. Sí creo y es posible que tengamos un crecimiento, una perspectiva de crecimiento cercana al 4%, pudiera ser mayor. México también necesitaba de un sistema bancario más fuerte, que prestara más dinero a mejores costos, y por eso también fue llevada al Congreso la reforma financiera. En mayo, los firmantes del Pacto por México y el presidente Enrique Peña Nieto presentaron la reforma financiera. Su objetivo, incrementar los créditos bancarios y que estos sean más baratos. Uno de los sistemas financieros más sólidos y más robustos del mundo, pero al mismo tiempo, uno de los que menos prestan a nivel global. El bajo nivel de crédito, además, afecta a quienes más lo necesitan, los pequeños y medianos negocios del país. Los datos son reveladores. Aunque las micro, pequeñas y medianas empresas generan 74% de los empleos, solo tienen acceso a 15% del financiamiento. La reforma contempló 4 ejes: crecimiento del sector financiero, competencia en el sistema bancario, que la banca preste más y fortalecer al sistema bancario y financiero. La iniciativa contempló combatir la informalidad al incrementar el acceso al crédito a más mexicanos. El crédito asignado por la banca comercial al sector privado es de tan solo el 26% del Producto Interno Bruto, lo que contrasta con el promedio de América Latina, que es superior al 50%, o de países como Chile, que tienen una penetración de crédito como porcentaje del Producto Interno Bruto cercano al 100%. 4 meses más tarde, la Cámara de Diputados aprobó la reforma financiera. Los legisladores realizaron cerca de 500 modificaciones a diversos artículos de la iniciativa original propuesta por el Ejecutivo Federal. La reforma modificó 34 leyes. Entre los cambios más importantes que contempló la reforma financiera están los siguientes:
Facilita a los bancos cobrar las garantías de préstamos, porque el banco podrá retener bienes de un deudor e incluso solicitar la erradicación de una persona. Creó un buró de entidades financieras con información sobre sus prácticas y las sanciones administrativas impuestas. Se instauró un sistema arbitral en materia financiera, como un procedimiento de solución de controversias entre las instituciones y sus usuarios. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, podrá suscribir convenios de intercambio de información con otras autoridades financieras. La Conducef también podrá emitir opinión por las contraprestaciones que reciban las instituciones financieras. El Banco de México se encargará de regular las comisiones que cobran los bancos y las tasas de interés que rigen los créditos. Una ley no va a componer todo el sistema financiero. Lo que vamos a lograr es generar las condiciones que permitan que se incentive mayores recursos de financiamiento para el sector productivo y que a través de la función de la banca de desarrollo se pueda acceder a crédito para personas que hoy en día no lo tienen. Para noviembre, el Senado de la República también avaló la reforma. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha concretado avances sin precedentes a través de esta reforma legislativa, que sin duda es una reforma de gran calado, brindando un marco jurídico adecuado para el desarrollo de nuestro país, porque es una reforma que va a activar una banca de desarrollo y porque es una reforma que nos va a permitir crecer creando empleos a través del crédito y a través de un esquema financiero moderno. Entre los aspectos positivos de la reforma financiera está el impulso al crecimiento económico, el fortalecimiento a la Conducef y la protección de los usuarios de servicios financieros permiten el acceso a créditos con mayor facilidad y más baratos. Además, fortaleció la banca de desarrollo, lo que beneficiará a las pequeñas y medianas empresas. Proyecto 40. Pues mira, la reforma financiera como se aprobó, pues el espíritu de la misma es justamente que la gente tenga acceso al crédito. La banca ha sido históricamente reacia a abrir la llave del crédito con base pues en las necesidades no solamente de las empresas, las microempresas, sino de el gran consumidor, el gran público. Entonces se está creando un círculo, desde mi punto de vista, un círculo virtuoso, porque en el pasado inmediato la banca no prestaba o prestaba muy caro porque no tenía garantías de que iba a recuperar lo que prestaba con relativa facilidad. Se crearon los barzones, se crearon los grupos de deudores, la banca perdió mucho dinero. Entonces, al tener esta reforma financiera, ya los bancos van a tener mayor seguridad para poder prestar y esto pues va a detonar justamente el crédito en el país, que es el objetivo fundamental sobre la que descansa esta reforma financiera. Desde su primer mensaje como jefe de Estado y de Gobierno, Enrique Peña Nieto se comprometió con dotar al país de mejores servicios de telecomunicaciones. Así que otra de las reformas que vieron la luz en el Congreso fue la reforma al sector. Tras más de 30 horas de debate entre el Senado y la Cámara de Diputados, se logró decir habemos reforma. Sí, reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Esta normatividad formó parte de las primeras 12 decisiones de gobierno que dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto al dirigir su mensaje a la nación el 1 de diciembre del 2012. La reforma se aprobó en el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que se realizó en el mes de abril. Está diseñada para que haya más competencia y a partir de la competencia lograr dos cosas. Primero, que bajen los precios y segundo, que mejoren los servicios. Empezando por telefonía celular. La reforma tiene como objetivo principal combatir los monopolios y generar mayor competencia en el sector telecomunicaciones. Entre los cambios más importantes destacan la licitación de al menos 2 concesiones de cadenas de televisión abierta y una del Estado, la desaparición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo que permitió la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya opera actualmente. Las reformas en telecomunicaciones nos ponen a la vanguardia ya del nuevo milenio. Y vamos a trabajar todavía las leyes secundarias, pero por supuesto que estamos innovando. Asimismo, la reforma constitucional permite el 100% de inversión extranjera en el sector telecomunicaciones y de comunicación vía satélite.
Además, con esta legislación, nuestro país permite la participación de capital extranjero en radiodifusión hasta en un 49%, siempre en el mismo porcentaje que acepte otra nación. De acuerdo con los legisladores, lograr una reforma de este tipo en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto representa un gran avance para el país. Representa a un presidente decidido que, tal y como lo dijo, no viene únicamente a administrar lo que se tenía, sino a transformar. Un presidente que a lo largo de un año de su gestión hizo las reformas estructurales más importantes para permitirle al país transitar por un rumbo diferente. Proyecto 40, Marina Núñez Luna. Se trata de un logro de todos los mexicanos, especialmente de los dirigentes de los partidos y los legisladores, quienes asumieron su compromiso con la sociedad mexicana. Resultados como este confirman que el Pacto por México es un gran espacio de diálogo y concertación política para concretar la agenda de reformas transformadoras que el país requiere. El caso de un hombre que injustamente fue condenado a 60 años de prisión motivaron al Congreso y al jefe del Ejecutivo a realizar cambios en el Código Penal Federal. Fue en octubre cuando la Cámara Alta volteó la mirada hacia este hombre, Alberto Patistán, un profesor tzotzil incriminado falsamente en el homicidio de 7 policías estatales de Chiapas. A pesar de que testigos confirmaron que el profesor había estado dando clases el día del ataque, la justicia lo condenó a 60 años de cárcel en un proceso plagado de irregularidades. Convencidos de su inocencia, el Congreso aprobó reformas al Código Penal Federal para otorgarle al presidente de la República la facultad de aplicar el indulto a presos cuyos derechos humanos hayan sido violados. El documento adicionó el artículo 97 bis al Código Penal Federal para establecer que, de manera excepcional, a petición del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común del Distrito Federal. El 30 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación y anunció a través de su cuenta de Twitter que otorgaría el indulto a Alberto Patistán. Al día siguiente, el profesor tzotzil obtuvo su libertad. El presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de sus facultades contenidas en la Constitución y en el Código Penal Federal, el día de hoy ha determinado otorgar el indulto al profesor Alberto Patistán Gómez y notificarle su libertad inmediata. Para sustentar el otorgamiento del indulto, se identificaron indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos, particularmente al debido proceso. Cientos de simpatizantes entre miembros de organizaciones civiles, amigos y seguidores le dieron la bienvenida a Patistán, quien habló por primera vez en 13 años desde la libertad. La autoridad o ustedes han escuchado el indulto. Yo, como siempre he dicho, ya he sido libre desde un principio hasta hoy en día. Me están dando la libertad, no por el delito, sino por las grandes violaciones que se vieron y que estuvieron manipulados todo mi proceso. La tarde del 4 de diciembre, el profesor chiapaneco fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos. El presidente expresó su pesar por los años de cárcel que vivió acusado y se comprometió a revisar otros casos de encarcelamiento injustos, principalmente de indígenas. Proyecto 40. Bueno, el indulto ya existía en México, el presidente lo había otorgado ya antes, ahora se hace una reforma al Código Penal y se hace de manera mucho más explícita bajo qué condiciones y para qué delitos se puede otorgar el indulto. Esta reforma al Código Penal Federal ha sido pues muy celebrada incluso por organismos prestigiados como Amnistía Internacional, que permiten finalmente
que salgan de la cárcel sin el proceso común y corriente judicial, pues personas que se considera que no son peligrosas para la sociedad y sobre todo que se les ha violado sus derechos humanos y el debido proceso. Otro de los avances logrados este año es la rendición de cuentas a la que están obligados todos aquellos que hacen uso del dinero público. Se trata de la reforma a la Ley de Transparencia. Reza el viejo adagio popular que cuentas claras, amistades largas, y en esa tónica se ubicó el Ejecutivo Federal y el Congreso al aprobar la reforma constitucional en materia de transparencia el pasado 26 de noviembre. Luego de deambular entre el Senado y la Cámara de Diputados en pos de su aceptación, por fin se le dio luz verde a la legislación que tiene como una de sus principales aportaciones darle autonomía constitucional al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI. La transparencia es un tema necesario para dejar con claridad y precisión a dónde van los recursos públicos, a dónde va el dinero que tiene que ser checado. Entre las aportaciones que destacaron legisladores que participaron en la negociación, discusión y aprobación de la norma constitucional, mencionaron el hecho de que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, fideicomiso y fondos será pública, por lo que los ciudadanos tendrán acceso a ella. Lo mismo aplica para los entes que reciben recursos públicos, incluidos los 3 niveles de gobierno. Solo podrá ser reservada temporalmente la información por razones de interés público y seguridad nacional. El dinero del gobierno es el dinero de los mexicanos, por tanto los mexicanos y todos nosotros tenemos el derecho y la obligación, por supuesto, como gobierno, de poder transparentar el manejo de los recursos, de poder abrir realmente a todos los ciudadanos, pues quien sepa a quién se le asigna un contrato, por cuánto se le asigna. En el proceso de revisión legislativa, la reforma incluyó que el Banco de México y organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral puedan interponer controversias constitucionales ante la Suprema Corte cuando consideren que el IFAI invadió sus facultades. Igualmente se estableció la posibilidad de que el consejero jurídico de la Presidencia de la República impugne las resoluciones del IFAI también ante la Corte en caso de que desde su perspectiva estas puedan afectar la seguridad nacional. Ahora ya son sujetos obligados todos los entes que manejen dinero público, los sindicatos, los partidos políticos, por supuesto todas las entidades de gobierno, porque ese dinero que manejamos los políticos no es nuestro, es dinero de la gente y la gente debe tener mecanismos para saber en qué se gasta. Proyecto 40, Marina Núñez Luna. Yo creo que tiene un cambio positivo básico y es que le da autonomía al IFAI y además amplía el número de sujetos obligados, lo cual es una gran noticia para este país. Partidos políticos y sindicatos serán sujetos obligados si reciben dinero del Estado. Yo espero que esto cambie la lógica que se da de relación entre sociedad y estas instituciones, amén de garantizar que los fallos del IFAI sean muy poco impugnables, salvo en asuntos que tengan que ver con la seguridad nacional y otros temas delicados, y la información fluya y podamos hacer realidad este principio fundamental de cualquier democracia, que es la rendición de cuentas a través del acceso a la información. Uno de los principales reclamos de los ciudadanos es terminar con la impunidad en los actos de corrupción. Por eso este año, la alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo también logró un cambio radical en esta materia. Todavía era el presidente electo de México, y Enrique Peña Nieto entregó una de sus primeras iniciativas de ley a legisladores del PRI y el Partido Verde, la reforma anticorrupción. Propuso crear la Comisión Nacional Anticorrupción para sustituir a la Secretaría de la Función Pública, como un órgano que vigile al gobierno federal y garantice la transparencia. Darle al Estado mexicano un órgano con mayor autonomía y capacidad para combatir la corrupción al interior del gobierno. Es momento de que transformemos el paradigma de la opacidad en la función pública al paradigma de la transparencia y la honestidad. Esto es lo que está exigiendo el país en estos momentos. Más de un año después, el 14 de diciembre de 2013,
La también llamada Ley Anticorrupción fue aprobada por el Pleno del Senado. El dictamen con proyecto de decreto reforma y adiciona 9 artículos de la Constitución. Se conservó la propuesta para crear un órgano constitucional autónomo que combata la corrupción en los 3 niveles de gobierno y en todas las instituciones. Un órgano responsable de combatir la corrupción a nivel federal que estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de la corrupción. Una institución con dientes para sancionar en el combate a la corrupción. Aplicará el procedimiento administrativo sancionador con el fin de salvaguardar la obligación de los servidores públicos de desempeñar su empleo mediante los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Se concibió ser una reforma complementaria. La ley anticorrupción se fortalecerá con las reformas en materia de transparencia y del IFAI, así como con la inclusión de una fiscalía especializada contra la corrupción contemplada en la reforma política. La reforma se envió a la Cámara de Diputados y se comenzará a trabajar en el próximo periodo legislativo. Una reforma necesaria para el país. Si recordamos que de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 106 de 177 países medidos. Proyecto 40. Plantea la necesidad de construir un sistema anticorrupción. Es que no podemos perder de vista que la corrupción es un fenómeno sistemático y por lo tanto lo que se requiere es un sistema que la combata en sus distintas expresiones, sus ámbitos, en las responsabilidades. Y en ese sentido urge pensar en un sistema que cierre las puertas justamente para los actos corruptos y fuerce a la rendición de cuentas a cualquier funcionario, se encuentre en el nivel municipal o en el nivel nacional. Finalmente, por unanimidad, en el 2013, el Congreso aprobó cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, el paso que faltaba justo para materializar ya los juicios orales. Fue una aprobación de terciopelo, como casi nunca se ve, entre aplausos, palmaditas en la espalda y con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Sí, de todos. También del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Así, entre algodones, el Senado de la República aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la forma en la que se llevará a cabo la investigación de los delitos, el procesamiento para sancionarlos, el cumplimiento de las penas y que reglamenta el sistema de juicios orales. El Código Nacional de Procedimientos Penales cumple con todas las expectativas fijadas y consolida un sistema de justicia penal equilibrado que protege tanto a la víctima como al imputado y es una herramienta para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y respeto irrestricto de los derechos humanos. Antes de aprobar este código, se tuvo que reformar la Constitución en su artículo 73, fracción 21, para facultar al Congreso y que pudiera legislar en materia de procedimientos penales para todas las entidades federativas y el DF. Los trabajos legislativos dejaron satisfechos hasta los más críticos. Desde la llamada izquierda, celebraron su aprobación. Yo también me siento orgulloso de haber participado en un tema que no era mi tema, pero del que aprendí mucho. Y lo que aprendí más allá de los temas técnicos, es a cómo hacer bien el trabajo legislativo. Nosotros tenemos que velar porque la justicia sea eso y no estemos aprobando cosas que realmente violenten derechos humanos, violenten la integridad de las personas. En términos generales es un buen documento. Como en un gran banquete, el PAN también quedó satisfecho. Lo más importante es que vamos a tener eso, un código nacional. Por primera vez vamos a unificar criterios en cuanto a esta primera fase de la Procuración de Justicia y que todos aquellos que sean acusados
y que las víctimas también de los delitos tengan instancias mucho más certeras y que sean homogéneas en todos lados. El Código Nacional de Procedimientos Penales es, dentro del año de las grandes reformas, el postre con el que todos quedaron contentos. Lo más positivo del Código Único de Procedimientos Penales es que hay una legislación uniforme en todas las entidades federativas, lo que permite tener un piso común y no tanta heterogeneidad entre las distintas entidades federativas. Por lo menos hay algo en lo que todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo, que eso que está legislado es aquello que llamamos juicios orales o el procedimiento oral, tal y tal. Los desafíos ahora para las entidades federativas es hacerlo realidad. No basta con que exista el código para que estas normas ipso facto empiecen a cambiar las realidades institucionales. Ahí el proceso es mucho más complejo y los procesos de implementación ahí es donde se van a enfrentar con sus más grandes desafíos. Pero por lo menos hoy ya hay un piso común uniforme a todas las entidades federativas, de las cuales puede ser un buen principio, un buen punto de partida para que empiecen sus procesos de implementación. Fueron tantos y tan importantes los cambios que promovió el presidente Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno, que poco a poco, a lo largo del tiempo, nos iremos dando cuenta de la forma en la que moverán a México. Es por ello que hemos decidido presentárselos, para que los conozca y para que vea por qué en el mundo han sido tan bien recibidos. La revista Time le dedicó su portada y lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. En Miami, la revista Latin Index lo eligió como el líder del año por las reformas en educación, telecomunicaciones y energía. Los principales diarios norteamericanos le han dedicado editoriales, destacando por su decisión por las reformas, entre muchas otras cosas. Y esta es la opinión de nuestros analistas sobre las expectativas para el año 2014. La aprobación de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto llegan en un momento muy importante que fusiona o que empata con una luz al final del túnel después de 6 años que se vive una de las peores crisis financieras y económicas en el mundo. Enhorabuena, creo que estamos bien sincronizados con el resto de lo que sucede en las naciones y esto va a traer beneficios muy importantes, obviamente en el mediano y en el largo plazo. Sí, yo creo que sí, que está todo puesto para que México se vaya para adelante, no a la velocidad que deberíamos ir, porque en 2014, te insisto, no vamos a ver los resultados de las reformas de manera inmediata, pero sí vamos a ver que estamos en la ruta correcta. México va a volver a ser atractivo internacionalmente, lo vas a ver en los primeros meses del año, el reposicionamiento de México a nivel internacional, que nos toque un buen viento internacional y que haya una buena conducción en lo nacional, es lo que necesitamos para mejorar paso a paso. Hay un punto indudable en todo esto. Ningún otro presidente, por lo menos en los últimos años, en los últimos sexenios, ha estado en condiciones de tener en sus manos tantos instrumentos de reforma que hayan sido aprobados por el Congreso en su primer año de gobierno. Prácticamente todo ha cambiado, las telecomunicaciones, la educación, la política, la energía, incluso lo fiscal, quizás la más desafortunada de esas reformas. Sí creo que están concentradas las condiciones plenas para que alcancemos una tasa de crecimiento del 4% o más en este 2014. No hay que perder de vista que después de la firma del Tratado de Libre Comercio hace 20 años no habíamos visto una reforma de gran calado como la energética que vimos hace unos días y que esto pues nos ubica en el mapa geográfico nuevamente de los inversionistas internacionales. 2014 augura buenos indicadores para que la economía crezca, pero el potencial real de las reformas que nos han vendido para el crecimiento de México, el crecimiento del empleo, el de los salarios, para que baje la informalidad, todavía tendremos que esperar unos años. Son reformas de gran calado, pero como la educativa o la energética, que tardarán
3 o 4, o en el caso de la educativa, hasta 10 años en empezar a dar resultados. Con todo, creo que el 2014 será un mejor año que el 2013 y que lo sentirán los mexicanos en el bolsillo. Pues yo espero que empiecen a cuajar las reformas y espero que este país las empiece a notar, porque una cosa es sabido, es cambiar la ley, y otra muy diferente, que el país funcione de otra manera. Yo espero que las reformas, tanto en su, digamos, expresión de legislación secundaria, como en la operación ya del día a día de las nuevas instituciones del Estado, estén dando frutos en muy poco tiempo, y espero que podamos decir que el 2014 fue el año en el cual se empezaron a notar estas reformas. Yo creo que el 2013 fue el año de las reformas legislativas, el 2014 está forzado a ser el año del gobierno. Peña Nieto aprovechó el primer año con una gran enjundia, con gran fuerza, para operar un gran acuerdo con sus opositores y a partir de ahí hablar de aquellos consensos que entre las fuerzas políticas traían de tiempo atrás, pero que ni en el sexenio de Fox ni el de Calderón habían logrado materializar. Pero yo creo, tengo la impresión, por lo que escuché del informe del presidente Enrique Peña Nieto, que está consciente que los procesos de implementación, el 2014 es el año de implementarlo, yo creo que va a haber mucho esfuerzo para hacerlo realidad. Y ese esfuerzo pues es complejo, tomará tiempo, pero seguro creo que nos vamos a comenzar a mover en la dirección correcta. Este gobierno está resuelto y ha decidido emprender una transformación de fondo que nos permita sentar nuevas bases, nuevos pilares, nuevos cimientos para construir mejores condiciones para el país. Por eso he de señalar que este primer año de gestión ha sido uno en el que hemos dedicado buena parte del empeño y de la gestión a sembrar para cosechar en los años posteriores, en los años por venir.